Bueno, buenos días. Continuamos con las clases de matemáticas, en este caso dentro del marco de las sucesiones. Vamos a ver si somos capaces de aprender el concepto y aprender a deducir la fórmula del término general de una progresión aritmética y una geométrica. Esas sucesiones de números, que eran secuencias ordenadas e ilimitadas de números, algunas de ellas, por el tipo de construcción, por cómo se definen, tienen nombre propio. Y hay dos que pertenecen, digamos, al currículo escolar de la secundaria y del bachillerato, que son las progresiones aritméticas y las progresiones geométricas. Entonces vamos a intentar explicar cómo se puede llegar al término general de una forma más o menos sencilla a partir de las dos definiciones más habituales que te puedes encontrar en los libros de texto. La primera, vamos a comenzar con las progresiones las progresiones aritméticas. La primera definición es esta, dice que una secuencia de números, una sucesión, se dice que es una progresión aritmética si cumple la siguiente condición. Si la diferencia entre dos términos consecutivos cualesquiera es constante. Consecutivos cualesquiera. Aquí falta cualesquiera. Cualesquiera. Conforme tiene que ser dos de ellos consecutivos, debe ser constante. Vamos a ver si esta secuencia de números que yo he escrito aquí cumple esa condición. Fíjate, 6 menos 2 es 4, ¿verdad? 10 menos 6 es también 4. 14 menos 10 es 4 y así sucesivamente. Con lo cual, las diferencias son la misma. A esta diferencia, a este valor constante, se le llama diferencia. A esta constante se le llama diferencia, que es lo que marca un poco lo que es la progresión. Con lo cual esta efectivamente sí es una progresión aritmética. Cumple la primera definición, y es que dos términos consecutivos se diferencian siempre en la misma cantidad, que es constante. Siempre la diferencia se hace del siguiente con el anterior. Conforme, es decir, 18 menos 14, 22 menos 18, y así sucesivamente. Primera definición. Segunda definición, que es muy constructiva y que es la que nos va a permitir deducir el término general. Dice que un término se calcula sumando una constante a la anterior. Claro. ¿Cómo paso del 2 al 6? Añadiendo 4. ¿Cómo paso del 6 al 10? Añadiendo 4. ¿Cómo paso del 10 al 14? Añadiendo 4. Es decir, esa diferencia que es constante entre dos términos consecutivos es lo que se añade a un término para conseguir el anterior. Entonces ya sumarle 4. De 6 al 10, más 4. Del 10 al 14, más 4. Del 14 al 18, más 4. Siempre añadimos la misma cantidad. Del 18 al 22, pues más 4. Entonces, ¿cuál sería el siguiente? Es añadirle a 22 esa constante que es la diferencia, que en este caso es 4. Con lo cual sería 26. Sería el siguiente término que hemos averiguado añadiendo al anterior esa constante. Y así puedo continuar la secuencia de números. Puedo calcular, digamos, toda la sucesión. Si tuviera todo el tiempo del mundo, e incluso más, ¿no? Podría calcular todos los términos. ¿Qué me hace falta saber? El anterior. ¿Y cómo consigo el anterior? Con el anterior. Y así puedo volver hasta el primero. Y con el primero añado la constante, el segundo, el tercero, y así sucesivamente. Bueno, pues esta idea es la que va a permitirnos calcular el término general de la sucesión. Voy a quitar aquí esto para que no moleste. Entonces, ¿cuál es el segundo término? El segundo término es 6, que el nombre de la sucesión, el nombre general es A sub 2, el segundo término de la sucesión. ¿Cuánto vale? 6. ¿Y cómo consigo 6? Al 2 le sumo 4. Vamos con el tercero. ¿El tercero cuál es? Es el 10. ¿Y cómo consigo el 10? Sumándole 4 al sexto. Perdón, sumándole 4 al 6, ¿verdad? O bien, al 2 le sumo 4 y luego 4. 4 y 4 sería 8, es decir, al 2, ¿qué le sumo? Un 4 y otro 4. Dos 4, que sería 8, que son realmente, lo pongo así entre paréntesis, 2 por 4. 2 4. ¿Cuál es el cuarto? El A sub 4. El cuarto término, ¿cuál sería? El 14, ¿verdad? ¿Y cómo consigo el 14? Pues sumándole al 2, 1, 2 y 3 4, conforme, que sería entonces 2 más ¿cuánto? Más 12. ¿Qué es 12? 3 4.
Y aquí tengo la regla. ¿Cuál sería el quinto? El quinto. Al 2, ¿cuántos 4 se quedaría al 2? Pues 1, 2, 3, 4. Que son 16, ¿verdad? Que es añadir ¿cuántos? 4 cuatros. Puedo continuar así sucesivamente. ¿Cuál es el 17? Ya no hace falta que calcule el decimosexto conforme para calcular el 17, que sería añadirle 4 a ese decimosexto, sino esta estructura es la que sigue, ¿verdad? Sería 2 más ¿cuántos? ¿Más cuántos cuatros? Sería más cuántos serían 16 por 4. 16 cuatros. Conforme, es decir, si al tercero le añado 2 cuartos, al cuarto le añado 3 cuatros, al quinto le añado 4 cuatros, al 17 que le añadiríamos 16 cuatros. Y ya tenemos la forma de calcular cualquiera. Porque ¿cuál sería entonces el término enésimo? El término que ocupa la posición n, siendo n un número entero cualquiera. Pues sería 2 más ¿cuántos cuatros? Si para 17 son 16, para 5 son 4, para n es el anterior a n, que es n menos 1. n menos 1 por 4. Esto sería el término general de esta sucesión. Ya con esta fórmula puedo calcular cualquier término. Si lo ponemos con letras, aquí la clave del asunto es que ¿qué hay que saber de la sucesión? Dos cantidades. El primero y lo que le añado al primero, que es la diferencia. Entonces, con el primer término y la diferencia, puedo calcular cualquier término de la sucesión. Este es el corazón del problema de la progresión aritmética y veremos que es geométrica, que el conocimiento del primero, es decir, de dónde empiezo y qué es lo que añado, me permite averiguar cuál es el siguiente y el siguiente y el siguiente de forma general. Lo ponemos con letras para que lo veas. Primer término es a sub 1 la sucesión, pongamos que la sucesión es esta. A sub 1, a sub 2, a sub 3, ¿no? Primer término es a sub 1, que en este caso es 2. ¿Cuál es el segundo término? Es al primero que le añado una diferencia, esa d es lo que se añade. A sub 1 más d. Esta d es el nombre que se le pone a la constante, que se le llama diferencia. ¿Cómo calculo a sub 3? Sería al primero que le añado, al segundo le añadiría la diferencia, ¿verdad? Con lo cual al primero sería añadirle una para el segundo, 2 para el tercero. A sub 1 más 2 veces la diferencia. Y así puedo continuar de forma indefinida. ¿Cuál sería el sexto término? Pues el primero más ¿cuántas diferencias? Si aquí ponemos el sexto término sería a sub 4, a sub 5, a sub 5, a sub 6. ¿Cuántas habría? Pues mirad, 1, 2, 3, 4 y 5 diferencias. El sexto sería 5 veces la diferencia. Con lo cual, de forma general, a sub n valdría ¿cuánto? El primero más ¿cuántas diferencias? Si para 6 son 5, para n sería n menos 1 por la diferencia. Que este es el término general de todas las progresiones aritméticas. Esta es la idea de la progresión aritmética. Vamos a ver qué pasa con las geométricas. Entonces, he considerado este ejemplo inicial que es muy parecido. De hecho, casi comienza igual, ¿verdad? 2, 6 y 2, 6. Ahora bien, paso del 2 al 6. ¿Cómo paso del 6 al 18? ¿Cómo paso del 18 al 54? Pues fijaos, en este caso es muy parecido. Del 2 al 6 puedo decir que sumo 4 como antes, ¿verdad? Perfectamente. O bien que multiplico por 3. 2 por 3 vale 6. ¿Y cómo paso del 6 al 18? Pues multiplicando por 3, ¿verdad? 6 por 3 es 18. ¿Cómo se pasa del 18 al 54? Pues multiplicando por 3. 18 por 3 vale 54. ¿Y al 162? Pues efectivamente multiplicando por 3. Es decir, esta secuencia de números, ¿cómo se ha construido? Multiplicando por una constante a la anterior. Conforme... Bueno, esta secuencia de números se rige por esta definición. Se dice que una sucesión
de números es una progresión geométrica cuando el cociente entre dos términos consecutivos cualesquiera, falta el cualesquiera, es constante. Fíjate, esto lo cumple, ¿verdad? Yo divido 6 entre 2, el segundo entre el primero. Vale 3. 18 entre 6, vale 3. 54 entre 18, vuelve a valer 3. 162 entre 54. Todos estos cocientes son exactamente iguales, valen 3. A este número 3, que es lo que se multiplica por un número para conseguir el siguiente, se le llama razón de la progresión. Razón. Si lo que se sumaba era la diferencia, lo que se multiplica se llama razón. Aquí tengo la razón, que suele ser una R minúscula, igual que es una D minúscula para la diferencia. Y otra definición que aparece en los textos es la forma constructiva. Es decir, un término se calcula multiplicando por una constante, que es esa razón, ¿no?, a la anterior. Claro, esta es la forma que me permite averiguar cualquier término. Me dicen, ¿cuál será el término, cuál es el siguiente a 162? Pues muy sencillo. Sería multiplicar a 162 por 3. Si cogemos 162 y lo multiplicamos por 3, ¿qué tendríamos? Pues 3 por 2, 6. 3 por 6, 18, me llevo una, después 3 y una 4. 468. El siguiente término es 468. Y así sucesivamente. Con lo cual, ¿qué es lo que tengo? La forma de construir cualquier término de la sucesión. Para ello, ¿qué necesito? Saber el anterior. Y si es el anterior, lo multiplico por 3 en este caso y tendría el término que busco. Bueno, pues esta segunda manera, que es cómo se construye un término multiplicando por una constante a la anterior, es la que nos permite dar la definición, dar la construcción del término general de una progresión geométrica. ¿Cómo? Vamos a verlo. A ver. Bueno. Aquí la cuestión es la siguiente, ¿no? Yo sé que el primer término es 2, ¿verdad? ¿Y cuánto vale el segundo término? Que en este caso vale 6. Pues el 6 lo he conseguido multiplicando al 2 por 3. Conforme. ¿Cómo consigo el tercer término? Que en este caso es 18, ¿verdad? Pues es realmente, puedo coger 6 por 18, o bien decir 2 por 3, 6, y 6 por 3, 18. Es decir, multiplico por 3 y por 3 dos veces, sería 2 por 3 y por 3, 2 treses. Algo parecido como hacía en las sucesiones, que era sumar. Conforme, aquí ¿qué hacemos? Multiplicar. Aquí sumar porque sería, si recuerdas en las sucesiones, el tercero que es 10 es como poner 2 más 4 más 4. Sumo 2 cuatros. Aquí ¿qué es lo que hago? Para el tercero que es 18 multiplico por 2 treses. ¿Y para el cuarto? El cuarto que es 54, puedo decir que es 18 por 3 o bien decir que es el 2, que lo multiplico por 3, por 3, por 3, por 3 veces, es decir, 54 sería 2 por 3, por 3 y por 3. Multiplico ese número 3 veces. ¿Cuál será el quinto? El quinto será primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, 162. ¿Cómo llego al 162? Pues o bien multiplico 54 por 3, que es la definición, ¿no? O bien digo, multiplico por 2, por 3, ¿cuántas veces? 1, 2, 3 y 4. 2 por 1, 2, 3 y 4. Y aquí tengo ya la forma constructiva. Me dicen, ¿y cuál será el término 17 como antes? Pues yo no sé cuál es. Tendría que llegar hasta el 16 y multiplicar al 16 por 3. O bien decir que es 2 por ¿cuántos treses? Multiplicando exactamente. Pues fíjate, si para el quinto multiplico por 4, ¿verdad? Para el cuarto multiplico por 3, para el tercero multiplico por 2, para el segundo multiplico por 1, para el 17, ¿cuántos treses había que poner? Exactamente 16 sería 2 por 3 elevado a 16. Esta es la forma de escribir
de escribir el término 17, perdón. De igual forma, ¿cuál será el término enésimo, uno cualquiera? Pues uno cualquiera, ¿cuál será? 2 el primero, ¿por cuántos treses? Si para 5 son 4, para 4 son 3, para 3 son 2, para 2 es 1, para n es el anterior a n, que es n menos 1. 3 elevado a n menos 1, que sería el término general de esta progresión geométrica. Observa que aquí la clave del asunto es cuánto vale el 2, que es el primero, y el 3, que es la razón. Es decir, el asunto fundamental, como antes, es averiguar el primero y, en este caso, la razón. Si sé el primero y la razón, sé cualquier término. Bueno, y con esto vamos a buscar la fórmula de la progresión geométrica con letras. Es decir, sin poner un ejemplo que sean 2 y 3, sino a sub 1 y la razón. Para ello lo tenemos más o menos claro. Tengo esta sucesión, imagínate, a sub 1 y consigo el siguiente multiplicando por un número que es la razón, ¿verdad? Entonces, ¿cuál será el segundo? ¿Cuánto va a dar el segundo? El primero por la razón. Conforme tendríamos aquí el segundo. ¿Cómo consigo el tercero? Sería multiplicar el primero por la razón y por la razón otra vez para conseguir el tercero, con lo cual sería el primero, que es a sub 1, por la razón al cuadrado. Y así sucesivamente. ¿Cuál será el cuarto? Será, para conseguir el cuarto, que sería este, el cuarto, que tendríamos que multiplicar a sub 1 por la razón, ¿cuántas veces? 1, 2 y por último 3. Conforme 3, por la razón y por la razón. Sería a sub 1 por la razón al cubo. Con lo cual, de forma general, ¿cuánto vale a sub n? ¿Cuánto valdrá a sub n? Pues será a sub 1 por la razón. ¿Cuántas veces? Si para 4 es 3, para 3 es 2, para n es el anterior a n, que es n menos 1. Y esta es la fórmula de la progresión, del término general de cualquier progresión geométrica. Aquí la clave está en conocer el primero y la razón. Con eso tienes cualquier término. ¿Vale? Pues esto es las progresiones aritméticas y geométricas. Bueno, que tengáis buen día.